Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Saria Arponen, médico internista y con máster en psiconeuroinmunología clínica. Y mi charla dentro de este Summit de Regenera de Medicina Integrativa está en el módulo de autoinmunidad. Y lo he titulado Autoinmunidad, el peaje de la vida moderna, y ahora veremos el por qué. Las enfermedades autoinmunes podríamos decir que es un cajón desastre en cuanto a que son múltiples tipos de patologías que pueden afectar pues, prácticamente a cualquier órgano o sistema del organismo. Así tenemos desde las patologías autoinmunitarias del sistema neurológico, por ejemplo la esclerosis múltiple, pues es la más representativa. Luego tenemos las patologías autoinmunitarias de la glándula tiroides, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, que es muy prevalente actualmente en la población. Tenemos también la autoinmunidad, otra autoinmunidad endocrinológica, que es la de las glándulas suprarrenales. Y por supuesto todas las enfermedades del tejido conectivo, y aquí podemos incluir múltiples patologías como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome de Sjögren, esclerodermia. También aquí en esta clasificación han incluido las espondiloartropatías, la artritis crónica juvenil y otras muchas. También la autoinmunidad puede afectar al páncreas. La diabetes tipo 1 sería la autoinmunidad típica, que en la afectación pancreática pues vamos a encontrar en su presentación de autoinmunidad pancreática, esa diabetes tipo 1. Luego hay patologías cutáneas, como por ejemplo la psoriasis o vitíligo, es cuando aparecen esas pues manchas blancas. También del sistema hematopoyético y vascular, por ejemplo las vasculitis. Y sin olvidarnos del sistema digestivo, enfermedad celíaca, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o gastritis atrófica. Y por supuesto, pues también puede haber autoinmunidad que afecte a los órganos de los sentidos, al ojo, al oído o a los órganos reproductores. En definitiva, son muchas enfermedades distintas y además pues tienen en común el hecho de que hay unos determinantes genéticos que pueden ser compartidos. Y así, en una persona que tiene una patología autoinmune, es frecuente que tenga otra patología autoinmune o incluso varias sobreañadidas, porque hay unos determinantes genéticos y también unos factores ambientales comunes que van a actuar. Y en mi charla, si lo he titulado El peaje de la vida moderna, es porque voy a hablar del mismatch evolutivo. ¿Qué es esto del mismatch evolutivo o discordancia evolutiva? En todo lo que es la medicina evolutiva se habla mucho de cómo hemos evolucionado los seres humanos en un entorno muy concreto, con unas condiciones ambientales muy concretas, y esto ha condicionado nuestro genotipo y también luego una expresión en cuanto a fenotipo. Sin embargo, esas condiciones ambientales han ido cambiando, y esas condiciones ambientales cambiantes, sin un cambio en nuestra genética, pues lo que hace es que con el mismo genotipo, pero con un ambiente que ha cambiado, podemos acabar presentando muchas enfermedades modernas porque ya no estamos tan bien adaptados a ese nuevo ambiente que ha cambiado. Ahí lo ponen de forma gráfica, pues con el ejemplo del pez que evoluciona en un ambiente marítimo en un arrecife de coral, y luego pues cuando se ve expuesto a múltiples toxinas acaba enfermando el pez. Realmente estas discordancias pueden afectar tanto a los seres humanos como también al planeta en conjunto, y también a nivel celular a diversas células y tejidos. Y así, pues cuando se habla de medicina evolucionista, pues se habla mucho de que realmente lo que tenemos son unos genes del Paleolítico, pero unas ciudades y una tecnología que son muy modernas y a las que no estamos todavía adaptados. Nuestro cerebro no se ha adaptado y nuestro sistema inmunitario tampoco se ha adaptado. Sobre esto, además de todos los biólogos evolutivos que hablan, tenemos por ejemplo este libro, Gustav Milne, donde habla de los genes, serían sin civilizar o incivilizados, y habla de cómo pues el ser humano ha evolucionado en un entorno totalmente diferente de cómo vivimos ahora, y habla de la paradoja urbana de cómo
pues las ciudades son necesarias para acoger a la gran cantidad de seres humanos que somos ahora y sin embargo la gran mayoría de las cosas que hacemos en las ciudades nos acaban enfermando. Y así, pues él, de hecho, hizo un simposio sobre este tema, participó en una charla sobre este tema y lo que se propone es que podemos aprender cosas de la vida paleolítica, de los seres humanos paleolíticos, para solucionar cierto tipo de problemas y cierto tipo de patologías que surgen de esa discordancia evolutiva. En suma, también de lo que se puede hablar, como en este artículo, es de una revista realmente de antropología, se habla de un verdadero trastorno de paleodéficit. Entonces, ¿de qué va esto? Bueno, pues nosotros evolucionamos en un entorno donde teníamos luz por el día, teníamos oscuridad por la noche. Nos movíamos y nos movíamos mucho en ambientes naturales y además teníamos un contacto visual con esos ambientes naturales. También nuestro sistema auditivo pues estaba en esos ambientes naturales y escuchábamos múltiples sonidos de la naturaleza y estábamos expuestos a una gran biodiversidad. Comíamos unos alimentos que en general no estaban muy procesados o mínimamente procesados y con exposición a un gran número de fitoquímicos. Se estima que en una tribu estándar, incluso actual, de cazadores-recolectores, se comen cientos de plantas diferentes a lo largo del año y hay estudios que nos dicen que se llegan a comer hasta 3.000 plantas diferentes, además de esa recolección de múltiples animales como crustáceos, insectos, moluscos, lombrices y similares. Además, teníamos mucho contacto con diversos microbios que no eran patogénicos, que no producían enfermedad. También teníamos mucho contacto con esas fitoncidas, esas sustancias naturales producidas por las plantas que tienen efectos beneficiosos porque matan a los microorganismos patógenos por un lado y además tienen efectos beneficiosos para nuestro sistema inmunitario. Además de esto, pues las tribus no eran demasiado grandes en general, conocías a todo el mundo, con el que te tratabas más o menos, se desconectaba mucho, tampoco había exposición a radiaciones electromagnéticas porque directamente no existían y había ese equilibrio iónico del que se habla a veces de los iones negativos, ¿no? En cuanto a la composición nutricional, pues se comía mucha variedad de alimentos, como he dicho. Había una relación ácidos grasos omega 6, omega 3, 1 a 1. Hoy en día está más bien entre 20 y 40 partes de omega 6 por cada parte de omega 3. Había mucha exposición solar, esto aseguraba la vitamina D. Y además no se tomaban grandes cantidades de azúcar y los ácidos grasos que se consumían eran naturales, no eran ácidos grasos industriales ni grasas trans como hacemos ahora. Y así en este artículo de lo que se habla es de un verdadero trastorno de paleodéficit que nos acaba enfermando. Tampoco se trata de idealizar todo lo que es el ambiente paleolítico. Es verdad que se producían muertes materno-infantiles precoces, pero lo cierto es que si no se producía esa muerte precoz infantil, pues se podía vivir hasta los 70 y tantos años en un estado de salud sin discapacidad y bastante sano. ¿Y de qué se moría? Pues se moría de violencia, de heridas, de problemas con depredadores o con otras tribus y también de infecciones. Entonces, el cerebro lo teníamos para dar respuesta a diversos tipos de problemas que amenazaban a nuestra supervivencia, como el hambre, como la sed, como esos depredadores o esa violencia, y el sistema inmunitario pues se nos desarrolló para dar respuesta a diversos microorganismos patógenos que nos podían infectar en un momento determinado, también para hacer esos mecanismos de limpieza en el organismo, de hacerse cargo de células muertas, de orgánulos muertos, y también todo lo que tiene que ver con la inflamación y los fenómenos de reparación de tejidos cuando se sufría pues una herida o una lesión. En este sistema inmunitario realmente evolucionó en un ambiente donde había esos old friends microbianos que se han llamado, esos microorganismos. Antiguamente teníamos una gran exposición a diferentes tipos de microorganismos que daban mucha diversidad a nuestro microbioma y que eran fundamentales para programar ese sistema inmunitario, para que ese sistema inmunitario aprendiera a identificar lo propio de lo extraño.
Y así ese sistema inmunitario pues aprendía lo que era lo extraño dañino y a eso lo atacaba, y lo que era lo propio o extraño no dañino. Así el sistema inmunitario pues tiene que reconocer lo que entra desde fuera, ya sea en el aire o en la comida, para no generar una alergia, por ejemplo. Tenía que reconocer también el microbioma para reconocerlo como algo que no producía problemas ni enfermedades. Y bueno, pues cuando no se necesitaba la inflamación, el sistema inmunitario no tenía que estar inflamado. Además, el sistema inmunitario pues tenía que reconocer lo que era lo propio y no atacar eso propio. Y sin embargo se activaba de forma muy potente con una inflamación aguda en cuanto había una infección, en cuanto había una lesión, para solucionar esa lesión o esa herida o solucionar esa infección. Es verdad que no siempre era suficiente y bueno, pues se podía producir una muerte eventualmente porque el sistema inmunitario no funcionara, pero así es como se configuró nuestro sistema inmunitario para dar respuesta a esos desafíos infecciosos fundamentalmente, y reconociendo siempre lo propio para no atacarlo. Y sin embargo, hoy en día, pues ese sistema inmunitario ya no tiene tanto que enfrentarse a las infecciones, y cuando lo hace, pues no siempre lo hace de una forma adecuada, porque hay esa inflamación crónica mantenida de bajo grado tan frecuente en nuestra sociedad, por múltiples motivos. Puede haber desequilibrios que llevan a alergias también, o a mala respuesta a esas infecciones, o incluso a procesos oncológicos. El cáncer al final también tiene una alteración del sistema inmunitario que no es capaz de reconocer una célula propia como que se ha vuelto dañina. Y así otro de los desequilibrios que pueden surgir por un desequilibrio del sistema inmunitario es la autoinmunidad. En la autoinmunidad al final lo que sucede es que el sistema inmunitario, por múltiples mecanismos, acaba atacando estructuras propias, células propias, estructuras propias del organismo. Si vemos un poco la epidemiología de la autoinmunidad, en general se habla de que hay una prevalencia global del 3 al 5%, pero realmente este porcentaje, que es de hace algunos años y todavía se repite en muchos artículos y muchos papers, está desactualizado. Por ejemplo, si vemos este estudio con esas bolas donde viene esa tiroiditis, 4,83%, pues este estudio, como digo, es un estudio de Cataluña, donde se examina la autoinmunidad en esos 8 millones de habitantes de Cataluña en un periodo entre el 2012 y el 2017. Y ahí la prevalencia de la autoinmunidad era del 10,6% de la población. Si veis las bolitas y los porcentajes, en realidad, bueno, pues si los sumáramos todos, daría un porcentaje mayor, pero como he comentado antes y como se ve de nuevo en esta figura, hay muchos solapamientos. Además, aquí a mí me llama la atención, por ejemplo, que se habla de tiroiditis en un 4,83%, cuando ya hay estudios que nos dicen que hay autoinmunidad tiroidea en hasta un 14 y 15% de la población. Y se habla de una celiaquía del 0,3%, cuando realmente sabemos que celíacos son entre el 1 y el 2% de la población. Lo que pasa es que hay mucho infradiagnóstico en la celiaquía, por ejemplo, y así un 70-85% de los celíacos no saben que son celíacos. De todas formas, como veis, pues hay una gran variedad de diferentes autoinmunidades y que realmente ese porcentaje del 3-5% global quizás son más adecuadas en cuanto a cifras mundiales, pero en nuestras sociedades occidentales es más correcto ese 10 o probablemente incluso un mayor porcentaje. Y más si tenemos en cuenta que ya hay patologías o trastornos que previamente no se habían considerado autoinmunes, en los que ya se está viendo que puede haber un trasfondo autoinmunitario. Por ejemplo, en la arteriosclerosis, curiosamente, parece que puede haber alteraciones de autoinmunidad, mecanismos de los que actúan en la autoinmunidad. En los trastornos del neurodesarrollo ya se han descrito muchos mecanismos de tipo autoinmunitario, e incluso en el Parkinson o en la enfermedad de Alzheimer ya se habla de esos mecanismos de autoinmunidad. Si vemos esta epidemiología de la autoinmunidad, ya saliendo de ese estudio, lo he puesto porque es muy interesante, el estudio catalán, pero aquí traigo esto, sería de España, de forma global, son datos del 2018, y vemos en rangos de edades esos porcentajes de autoinmunidad. Pasamos de un 7% en sujetos de menos de 34 años, hasta ese 9% a partir de los 35 y ya con cifras del 14% a partir de los 55 años. Claro, esto es cuando se hace el diagnóstico, cuando se reporta la autoinmunidad, pero esa autoinmunidad se ha ido desarrollando y gestando en los años anteriores. La autoinmunidad
no aparece cuando se diagnostica la autoinmunidad. Se ha ido acumulando esos factores de riesgo sobre esa predisposición genética ya previamente. Y ya encontrar cifras mundiales es más complicado, quería encontrar sobre todo para Latinoamérica, pero lo cierto es que hay muy pocos estudios amplios de prevalencia, los hay más de cada patología en concreto, como son muchas enfermedades diferentes, pues no lo he traído. Pero esta diapositiva es muy famosa, además se repite una y otra vez en múltiples publicaciones, porque lo que nos habla es de la incidencia, del porcentaje de aparición de nuevos diagnósticos de autoinmunidad en diversos países y lo compara con la incidencia del mintos, de la presencia de parásitos de tipo gusano. Y se ve cómo en los países con una gran cantidad de incidencia de autoinmunidad, como es toda Europa occidental o como es Estados Unidos o Canadá, pues no hay prácticamente helmintos, hay muy poca cantidad de gusanos de tipo helminto, y en cambio en los países donde hay una gran cantidad de parásitos hay, pues en general una baja incidencia de autoinmunidad. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues tiene mucho que ver con todos esos factores ambientales. Es verdad que se ha correlacionado mucho con los parásitos por ese famoso equilibrio del sistema inmunitario TH2, TH1, TH2, pero este sería uno de esos mecanismos ambientales que favorecen la aparición de autoinmunidad. Lo traigo porque es una diapositiva muy famosa que nos habla de cómo es súper importante todo lo que tiene que ver con la exposición a esos viejos, bueno, en este caso no tan amigos, porque la verdad es que los parásitos pueden ser muy problemáticos, pero lo cierto es que, por ejemplo, en África subsahariana, los pacientes que han estado muy expuestos a muchos parásitos de tipo gusano, pues es raro que tengan patologías autoinmunes. Podríamos examinar cada patología autoinmunitaria de forma aislada. Recordar que la mayoría de las patologías autoinmunes son más frecuentes en mujeres. Las mujeres sufren mucha más autoinmunidad y esto lo veremos en más detalle en el propio máster, el por qué las mujeres sufrimos mucha más autoinmunidad que los hombres en general. No en todas las patologías, eso es cierto, pero en general, por ejemplo, en la cirrosis biliar primaria, en la esclerosis múltiple, en la hepatitis autoinmune, la enfermedad de Graves, también en el Addison, síndrome de Sjögren, el lupus, la artritis reumatoide. Bueno, pues pueden variar las edades de presentación o de diagnóstico más frecuente, pero en general son más frecuentes en mujeres. Bien, es cierto que la enfermedad de Crohn es un poquito más frecuente en hombres que en mujeres y la colitis ulcerosa más o menos aparece en las mismas cifras en ambos sexos. La diabetes tipo 1 en principio no tendría ninguna preferencia y aparecía, igual que la enfermedad celíaca, que por cierto están muy relacionadas, aparecerían en unas cifras similares entre ambos sexos. Y bueno, pues luego hay diferencias entre países. Fijaros sobre todo en aquí como el ser del norte, bueno, esto podríamos ver por ejemplo dentro de Europa, como el ser del norte, más al norte, pues es un factor de riesgo que si es de más del sur. Esto tiene mucho que ver con cosas como la exposición solar y la vitamina D, además de factores genéticos. La epidemiología de la autoinmunidad ha ido, en cuanto a su prevalencia y su incidencia, ha ido en aumento progresivo en los últimos tiempos. Estas estadísticas, estas gráficas son bastante clásicas. No es que haya gráficas similares más recientes, pero si los cogiéramos, pues serían muy similares. Vemos que la incidencia desde los años 60-70 de las enfermedades autoinmunes de todas ha ido creciendo y no es solamente por un aumento de diagnóstico. Ha aumentado la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en la edad pediátrica, ha aumentado la prevalencia de la enfermedad celíaca y la diabetes tipo 1, ambas muy relacionadas también, igual que con el vitíligo o con Hashimoto. Y en suma lo que vemos en los últimos 70 años, que lo que ha sucedido es que han bajado en general todas las enfermedades infecciosas. Bueno, por supuesto, luego han aparecido otras, como por ejemplo el VIH, pero en general las enfermedades infecciosas transmisibles han ido bajando de incidencia y esto tiene múltiples factores, no solamente las vacunas, desde luego las vacunas es una de ellas, pero por ejemplo la fiebre reumática no tiene vacuna y también ha ido disminuyendo. Y luego gracias a los antibióticos.
tiene más que ver también con temas como la higiene, la mejoría de las condiciones nutricionales de la población general, mejoría de condiciones de hacinamiento y otras similares. Y esto también es verdad que es muy dependiente del país que miremos. Y sin embargo, las enfermedades del sistema inmunitario han ido aumentando. Enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple o diabetes tipo 1, bueno, pues algunas tienen un crecimiento incluso exponencial. Aquí también se incluye el asma. ¿Y qué es lo que sucede realmente en la autoinmunidad? Bueno, cuando hablamos de autoinmunidad, realmente de lo que hablamos es de una pérdida de tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el sistema inmunitario ha perdido la tolerancia hacia estructuras propias o modificadas de alguna manera, que están también dentro de nuestras células, y ahora veremos qué quiere decir esto. Al final, el sistema inmunitario tiene unos mecanismos de tolerancia central. Esto tiene que ver con la maduración de los linfocitos T en el timo, sobre todo también, o de los linfocitos B en la médula ósea. Luego hay también unos mecanismos de tolerancia periférica. Y bueno, hay otros mecanismos que pues son mecanismos complejos que podríamos comentar en detalle. Entonces, cuando hay una predisposición genética, ya sea por el sistema HLA, que ahora comentaremos lo que es, o por otros tipos de mecanismos genéticos o cambios epigenéticos, y esto se suma a ciertos factores ambientales, ya sea por factores infecciosos o no infecciosos, acaban apareciendo esos autoanticuerpos, anticuerpos que atacan estructuras propias, las células T, los linfocitos T autorreactivos y los linfocitos B autorreactivos también. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aparecen células del sistema inmunitario que pueden atacar a las estructuras propias. Realmente ya se habla de un concepto que sería la autoinmunidad fisiológica. A veces se clasifica así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, puede aparecer algunos autoanticuerpos naturales, son transitorios y son de baja intensidad y no van a producir pues un daño tisular, y tienen que ver con un mantenimiento del equilibrio, de la homeostasis, con fenómenos de reparación y regeneración. Sin embargo, cuando aparecen esos anticuerpos de forma continuada o se produce un leak, un desparrame de esos anticuerpos y de esas células autorreactivas, y además con una intensidad muy importante, puede aparecer esa autoinmunidad patológica con una disregulación del sistema inmunitario, tanto el innato como esto incluye por supuesto las barreras mucosas también, la disregulación del sistema inmunitario adaptativo. Esto tiene que ver con todo lo que es memoria inmunológica, producción de anticuerpos, y esto acaba llevando a un daño tisular, a un daño de tejidos que puede ser de un órgano concreto o puede ser sistémico y afectar a muchos órganos diferentes. ¿Y por qué hablamos de una discordancia evolutiva? Porque hay un choque o una suma de factores genéticos y de factores ambientales. Entonces, la autoinmunidad es un ejemplo claro donde interactúan la genética y los fenómenos ambientales. Pero si solamente está la genética, pero no hay factores ambientales, pues es muy poco probable que aparezca la enfermedad autoinmune. La genética es la pistola y los factores ambientales es lo que dispara esa pistola de la predisposición genética. Así, pues puede haber diversos genes del llamado complejo mayor de histocompatibilidad. Estos son unos genes que están todos en los vertebrados, en todos los vertebrados, y están en el brazo corto del cromosoma 6 en los humanos. ¿Y qué es lo que hacen estos genes del sistema HLA? Bueno, pues codifican unas moléculas que son glucoproteínas que se llaman antígenos leucocitarios humanos o antígenos de histocompatibilidad. También se llaman HLA. ¿Y qué es lo que hacen estos HLA? Pues son como una serie de controladores que participan en la identificación y en la presentación de antígenos a los linfocitos T. Y así pues se va a generar una respuesta inmunitaria concreta. Este sistema es súper importante para distinguir lo propio de lo extraño. Y sabemos que muchos de los polimorfismos que tiene nuestro sistema genético, que tiene nuestro genoma, tiene que ver con modificaciones de estos HLAs.
¿Por qué? Pues porque de estos HLAs pues tienen esos polimorfismos y esas variaciones, porque son genes que, si son de una manera determinada, pues a lo mejor nos protegen contra un microorganismo patógeno, contra una infección determinada. Entonces, imaginemos a alguien pues que en el pasado tenía un HLA, un gen de este tipo, que protegía, por ejemplo, pues, del cólera. Bueno, pues todos los que tuvieran esa protección frente al cólera eran seleccionados cuando hubiera epidemia de cólera para sobrevivir. ¿Y qué pasa? Pues llegan con ese polimorfismo, con ese cambio de su gen, para resistir frente al cólera. ¿Qué pasa? Pues que hoy en día ya no hay cólera, pero siguen teniendo ese gen. Y ese gen se puede asociar a predisposición a ciertas enfermedades autoinmunes por factores ambientales que ahora están presentes y que antaño no estaban presentes por múltiples mecanismos que vamos a comentar luego. Luego hay otros genes que también pueden influir y todo esto se puede identificar por secuencias masivas que se pueden hacer. Y también sabemos que hay modificaciones epigenéticas que pueden suceder en la autoinmunidad que tienen que ver con alteraciones de la acetilación, de la metilación, de la ubiquinación, de la fosforilación o de la sumoilación de diversos genes, que también van a influir directamente sobre microRNAs. Recordemos que el RNA también es importante y que participa en muchos mecanismos de modulación de la expresión del genoma. Pues bien, sobre esta predisposición genética determinada van a actuar esos factores ambientales que existen hoy en día, que antes prácticamente no existían tantos o existían muy pocos, y esto puede generar esa autoinmunidad por la rotura de la tolerancia. Vamos a ver un ejemplo de predisposición genética, por ejemplo, de la esclerosis múltiple. Pues se han identificado todos esos genes de ese complejo mayor de histocompatibilidad, de esos antígenos leucocitarios humanos. Se han identificado otros genes que tienen que ver con otros genes que no son de ese complejo mayor de histocompatibilidad. Y además se han identificado múltiples aberraciones, alteraciones epigenéticas en forma de metilación, de acetilación o de esos mirnas. Así, pues esta autoinmunidad que ahora predispone a ciertas enfermedades, aquí vemos que, por ejemplo, hay ciertos genes que, bueno, pues pueden predisponer a la psoriasis o la enfermedad de Crohn. Y antiguamente podía proteger frente a la diarrea de origen viral. Bueno, hoy también nos protegería si estuviéramos muy expuestos a eso. Otros, pues por ejemplo, un gen que tiene que ver con el zinc y con procesos de autofagia, pues puede predisponer a la psoriasis y antiguamente era una protección frente a la peste, Yersinia pestis. Luego, por ejemplo, lo que favorece la dermatitis atópica, un HLA de la dermatitis atópica, podía permitir resistir mejor frente a un tipo de malaria muy grave, el Plasmodium falciparum, o también la persistencia de hepatitis B o hepatitis C. Son hepatitis víricas que pueden dar cuadros de hepatitis crónicas muy graves. Y así podríamos repasar uno a uno diversos genes que predisponen a diversas enfermedades autoinmunes y podríamos repasar para qué tipo de microorganismo daban una ventaja evolutiva. Entonces, las personas que tienen hoy en día una enfermedad autoinmune es porque sus ancestros sobrevivieron a una enfermedad infecciosa. Esto les confirió una ventaja evolutiva y llegaron hasta el día de hoy. Hoy, sin embargo, pues ya no estamos expuestos a muchos de estos patógenos, como por ejemplo la lepra o la peste, prácticamente no los hay o de muy poco. O si estamos expuestos, pues tenemos un tratamiento. Entonces, esa genética ya no sirve de tanto y, sin embargo, pues por múltiples mecanismos puede favorecer la enfermedad autoinmunitaria. Además, como he comentado antes, pues esta genética puede estar relacionada entre unas enfermedades y otras. Por ejemplo, hay genéticas compartidas entre diabetes tipo 1 y esclerosis múltiple o entre esclerosis múltiple y artritis reumatoide. Esto es curioso porque, por ejemplo, el Porphyromonas gingivalis, que es una bacteria que puede estar en la boca, puede desencadenar un mecanismo de citrulinación de antígenos que en algunas personas puede generar una artritis reumatoide y en otras personas una esclerosis múltiple. La enfermedad celíaca está relacionada pues, con varias enfermedades autoinmunes también, bueno, con todas prácticamente. La colitis ulcerosa a su vez con el lupus y así sucesivamente. El ejemplo que viene ahí de la figura del ser humano es de la enfermedad celíaca. Y es que la enfermedad celíaca es quizás una de las autoinmunes por excelencia. El 20-30% de la población tiene predisposición genética a la enfermedad celíaca porque esa predisposición genética da un sistema inmunitario muy reactivo, muy bueno para protegerse de las infecciones.
Pero ¿qué pasa? Pues que como ya no sufrimos todas esas infecciones, pues ahora por múltiples factores ambientales, como puede ser ese trigo moderno, que se come en cantidades industriales, o esos reovirus, o esa disbiosis, pues todo eso puede acabar haciendo que se desarrolle la enfermedad celíaca, que recordemos que es una enfermedad multisistémica en la que el antígeno es la gliadina, y que además se asocia con múltiples autoinmunidades como enfermedad inflamatoria intestinal, como nefropatía IgA, vitíligo, psoriasis, hepatitis autoinmune, tiroiditis de Hashimoto y otras muchas patologías autoinmunes en las que siempre hay que descartar la enfermedad celíaca cuando se diagnostica. ¿Y qué tiene que ver el ambiente con todo esto? Bueno, pues hay múltiples factores ambientales que pueden acabar desencadenando esa autoinmunidad sobre esa predisposición genética. Las infecciones es uno de los factores ambientales más frecuentes, en forma de bacterias, virus, parásitos, hongos. Los xenobióticos, que son, pues, por ejemplo, el tabaco, muchos tóxicos de diverso tipo como los metales pesados o fármacos, incluso hay fármacos que pueden desencadenar una autoinmunidad. Esto, por ejemplo, para el lupus o el líquen está muy bien descrito. La apoptosis celular, la muerte celular, puede hacer que se liberen por daño celular ciertos antígenos que acaban convirtiéndose en autoantígenos sobre los que va a actuar el sistema inmunitario. Los microorganismos y los xenobióticos, lo que puede suceder es un fenómeno de mimetismo molecular. Esto lo que quiere decir es que tienen estructuras que se parecen a nuestras estructuras propias. Y entonces, como se parecen a nuestras estructuras propias, el sistema inmunitario los reconoce y acaba atacando a nuestras propias estructuras. Luego, pues cuando las células presentadoras de antígenos reconocen estos autoantígenos o estos cachos de antígenos con mimetismo molecular, se puede generar un fenómeno que viene ahí, que es el epitope spreading, que es pues un fenómeno de expansión de epítopos, que esto lo que nos explica cómo un proceso inflamatorio primario, por un daño tisular, un daño en los tejidos, acaba liberando y exponiendo un antígeno que previamente estaba oculto, estaba escondido al sistema inmunitario, y entonces se genera esa respuesta autoinmune secundaria contra este nuevo antígeno. Y luego influye mucho todo lo que tiene que ver con los factores nutricionales y de la microbiota. En suma, todo esto acaba desarrollando enfermedades autoinmunitarias órgano-específicas o sistémicas. Infecciones. Pues hay muchísimas infecciones relacionadas con la autoinmunidad por esos fenómenos de mimetismo molecular, es decir, secuencias similares entre péptidos, sobre todo derivados de estos patógenos, y péptidos propios nuestros. Esa expansión de epítopos también, esos cambios de unos epítopos a otros. Luego también puede haber una activación de unas células autoreactivas que existieran previamente fisiológicamente. Y luego hay otra cosa que es la persistencia viral y la activación policlonal. Esto está muy bien descrito, por ejemplo, para el Epstein-Barr. El Epstein-Barr, pues ya sabéis que es un virus que se queda en las células nuestras, se integra en el genoma y se queda ahí para siempre. Y el Epstein-Barr, de hecho, es uno de los virus que más se han relacionado con múltiples patologías autoinmunes, como el lupus, esclerosis múltiple, también pues artritis reumatoide, tiroiditis de Hashimoto. Y así hay múltiples patógenos que se han asociado con diversas enfermedades autoinmunes. Pero más allá de la infección, hay otros conceptos interesantes como ese de los virus endógenos. ¿Esto a qué hace referencia? Bueno, realmente nuestro genoma, nuestro código genético, tiene esos 23.000 genes aproximadamente que codifican para proteínas, y luego hay una gran cantidad de lo que se ha venido llamando ADN basura. Hombre, realmente no es ADN basura, en la naturaleza pues no suele haber tanta cantidad de información basura, no tendría mucho sentido, y son en gran medida virus que se integraron en algún momento de la evolución en nuestro genoma y que por determinadas condiciones ambientales pueden empezar a expresarse. ¿Cómo se expresan? Pues a veces se pueden expresar como vesículas extracelulares. Todo lo que son o llamados también exosomas. Las vesículas extracelulares ahora se están estudiando mucho. Son un campo apasionante en investigación en la que pues aparecen vesículas que salen de la célula y que tienen diversos contenidos dentro. Desde RNAs, por ejemplo, que pueden ser inflamatorios, puede aparecer leptina, pueden aparecer restos de esos virus endógenos.
y eso puede generar también una respuesta autoinmunitaria. Otras cosas que tenemos en el ambiente actualmente, pues muchos tóxicos, muchos xenobióticos que comentaba, la sílica o la silicona, pues esos TCEs también, que es un tipo de tricloroetanol, lo que es el humo del tabaco, por supuesto, el mercurio, los pesticidas, el pristano, que es un tipo de aceite derivado del petróleo. Pues todo esto genera múltiples mecanismos de acción. Uno de ellos es, por ejemplo, la aparición de especies reactivas del oxígeno, que va a determinar múltiples mecanismos de acción de supresión de mecanismos antiinflamatorios como el NRF2 o favoreciendo problemas que son proinflamatorios, como por ejemplo pues la activación del nuclear factor kappa B o todo el sistema del NLRP3 con la caspasa-1. Y esto acabaría también generando enfermedades autoinmunes. En realidad es más complicado que eso. Por ejemplo, aquí tenemos un único tóxico que es el mercurio, que de forma natural no tendríamos que estar expuestos a él, pero lo cierto es que a día de hoy está en el ambiente, en el agua, en la atmósfera, puede estar en cosméticos, en los alimentos por esa exposición en el agua, pues está en el pescado, se acumula en la cadena alimentaria y genera disbiosis intestinal, genera pues múltiples mecanismos de acción que favorecen sus efectos tóxicos tanto en forma de mercurio inorgánico como en forma de metilmercurio, que pueden favorecer esa respuesta autoinmunitaria. Aquí también son importantes los componentes genéticos porque no todo el mundo tiene la misma predisposición a tener problemas inmunológicos que el mercurio. Hay una gran cantidad de mercurio a día de hoy en múltiples lugares que hacen que estemos todos expuestos a esas cantidades de mercurio que se van acumulando en el organismo, incluso desde inútero ya, y esto puede generar, es uno de los mecanismos que puede estar actuando en la autoinmunidad. Luego, por supuesto, tenemos la alimentación moderna. Entonces, aquí pues ya he comentado cómo era la alimentación que teníamos antes. ¿Cómo es la de ahora? Pues uno se va al supermercado, mira un carro de compra y eso no es comida, esos son productos. Más productos que contienen grandes cantidades de gluten, de gliadina, de caseína. Son proteínas difícilmente digeribles que generan aumento de la permeabilidad intestinal y también fenómenos de mimetismo molecular. Entonces, el gluten es muy problemático en muchas autoinmunidades, no solo en la enfermedad celíaca. Luego, en nuestra alimentación actual tenemos déficit de múltiples micronutrientes que hacen que también haya un desequilibrio del sistema inmunitario. Pueden ser vitaminas del grupo B, la C desde luego, que constitucionalmente no la tenemos, zinc, selenio, yodo, múltiples micronutrientes que son importantes para un buen funcionamiento del sistema inmunitario y de los que estamos en déficit en nuestra sociedad en el momento actual. Toda esta comida industrial, estos productos, esto no es comida, ¿no? Todos estos productos procesados además nos llevan a un embudo alimentario, comemos muy poca variedad de alimentos y esto también participa en el déficit de micronutrientes. Luego comemos mucha carne de mamíferos que tiene ese ácido siálico Neu5Gc, que según el Pope de la glicobiología Ajit Barki, pues ya nos dice que puede generar una xenosialitis, una reacción inflamatoria frente a la presencia de este ácido siálico extraño que puede desencadenar patologías autoinmunes en ciertas personas como un mecanismo más de acción. Luego están los antinutrientes, no solo el gluten y la caseína, sino que hay muchas lectinas en muchos alimentos que en condiciones normales los podríamos tolerar, pero que con un intestino disbiótico nos puede dar problemas. Desde luego el desequilibrio omega 6 y omega 3 que comentaba antes, tanto el exceso de omega 6 como el déficit de omega 3 hace que el sistema inmunitario no pueda funcionar de forma adecuada. Las grasas trans son sumamente perjudiciales, proinflamatorios y generan disbiosis intestinal y exceso de permeabilidad intestinal, al igual que la fructosa y el azúcar. Y luego tenemos todo lo que son los aditivos y los tóxicos. Por ejemplo, los aditivos. Siempre se habla de que los aditivos supuestamente no son dañinos para el ser humano, pero lo cierto es que son sumamente dañinos. ¿Por qué? Bueno, aparte de que pueden generar muchos cambios en la microbiota intestinal, también generan un exceso de permeabilidad intestinal,
bueno, pues ahí puede haber un cierto efecto directo directamente sobre el sistema inmunitario, un efecto epigenético directamente. Por ejemplo, pues puede haber cambios en la metilación o acetilación del ADN y puede aparecer también esos déficits de micronutrientes a veces. Y también se han descrito alteraciones por los aptenos, que puede ser que se generen nuevos componentes neoantígenos por estos aditivos. Entonces, esas gráficas azules que se ven ahí, lo que nos dicen es que conforme ha ido aumentando cada año la adición de aditivos en los alimentos, ha ido aumentando también la cantidad de enfermedades autoinmunitarias. Correlación no implica causalidad, pero lo cierto es que los aditivos son un mecanismo más por los que se puede generar esa autoinmunidad por esos factores ambientales. También, si hablamos de tóxicos, pues ya hemos hablado de mercurio, por poner otro efecto más, otro ejemplo más, tenemos el bisfenol A. El bisfenol A o los pesticidas también, realmente esa figura es de un pesticida o de un herbicida, ¿verdad? Pues pesticidas, herbicidas, microplásticos, disruptores endocrinos. El bisfenol A, por ejemplo, es solo un ejemplo, puede profundamente trastornar el equilibrio homeostático TH1-TH2 y se ha visto que, por ejemplo, puede aumentar determinadas citoquinas inflamatorias. Puede también generar mimetismo molecular con los estrógenos, activar el TH17, puede interrumpir mecanismos de desintoxicación hepática del citocromo 450, promover la presentación de antígenos, alterar a las células T reguladoras y, en definitiva, generar un profundo desequilibrio en el sistema inmunitario que puede favorecer la autoinmunidad. Y luego otro mecanismo sería, por ejemplo, la vitamina D, que por un lado es un factor genético y también es un factor ambiental, porque hay personas que tienen una resistencia a la vitamina D, que esto viene determinado de forma genética, pero si hay unos ciertos factores ambientales de mayor consumo de vitamina D o una baja exposición a la luz solar, como sucede hoy en día, sobre todo en el último año más que nunca, pues se puede producir todas esas alteraciones por la falta de acción adecuada de la vitamina D sobre el receptor de la vitamina D, que si encima tiene resistencia, pues va a actuar de forma aún más alterada. De hecho, en el protocolo Coimbra, por ejemplo, se propone la utilización de dosis elevadas suprafisiológicas de vitamina D para el tratamiento de las patologías autoinmunitarias y es una vía muy interesante de tratamiento, más barato, de bajo coste y sin efectos adversos cuando se lleva a cabo de forma adecuada. Y no nos podemos olvidar del microbioma intestinal. Todos esos agentes ambientales pues pueden llevarnos a una disbiosis del microbioma intestinal, alterar la barrera intestinal, alterar la señalización de todo el sistema redox, con generación de especie reactiva del oxígeno y del nitrógeno, con múltiples moléculas que pueden aparecer de forma secundaria que son proinflamatorias y en suma generar una inflamación crónica a bajo grado con esa endotoxemia y esa inflamación también mucosa. Recordemos que las mucosas, las barreras mucosas, son la primera parte, la primera línea de defensa del sistema inmunitario y si hay una disbiosis, ese sistema inmunitario en esa primera barrera de defensa se va a ver alterada y esto también se ha visto que genera problemas de autoinmunidad. Y también tenemos alteraciones del microbioma oral. Por supuesto, hay muchas personas que tienen una enfermedad periodontal y esta enfermedad periodontal favorece la autoinmunidad también. ¿Cómo? Pues por la sobreproducción de autoantígenos, por la disregulación de diversos mecanismos del sistema inmunitario, expresión de citoquinas proinflamatorias, mimetismo molecular, esa translocación microbiana con esa endotoxemia por los lipopolisacáridos. En definitiva, no nos olvidemos que la microbiota también está presente en la boca. Y desde luego eso no es todo, pero en esta breve charla lo que quería era exponer algunos de los principales problemas de la autoinmunidad. Hay otros muchos que tenemos en nuestra sociedad moderna, como son la cronodisrupción y en general el patrón alterado de exposición solar. Esto es problemático no solo por la vitamina D, sino por otros factores como el óxido nítrico cutáneo, por ejemplo, o por esa alteración de los ritmos circadianos.
con lo que ello implica a nivel del sistema endocrino y por lo tanto inmunitario. El estrés crónico y la ausencia de estrés fisiológico, el sedentarismo, la contaminación ambiental con esos tóxicos, los microplásticos, el uso de muchos fármacos, factores hormonales, las vacunas, al igual que las infecciones, se han asociado a procesos de autoinmunidad. Con esto no quiere decir que no haya que vacunarse, porque la propia infección natural también puede favorecer la autoinmunidad, pero el hecho es que en ciertas personas hay vacunas que pueden generar autoinmunidad. Entonces, en según qué predisposiciones genéticas, lo ideal en una medicina personalizada sería conocer la predisposición genética y conocer la interacción con según qué vacuna con una autoinmunidad concreta. No quiere decir que no haya que vacunar, lo que se quiere decir es que pues hay que conocer los mecanismos de acción por los que se puede generar esta autoinmunidad en determinados casos. Y desde luego las lactancias maternas cortas o la ausencia total de lactancia materna también está detrás de muchos cuadros de autoinmunidad. Así podríamos revisar múltiples otros factores ambientales que participan de la generación de la autoinmunidad. Como ejemplo, por ejemplo, si miramos la hepatitis autoinmunitaria, la hepatitis autoinmune, tendríamos una predisposición genética con múltiples genes y esos mecanismos epigenéticos, con otros factores que también realmente son genéticos, como es la etnicidad, la raza o la etnia. Y, la edad no es exactamente genético, pero es un factor constitucional, el sexo. Y luego los factores ambientales, que por ejemplo, para la hepatitis autoinmune se sabe que son ciertos fármacos, toxinas concretas, infecciones y luego otros muchos factores que no todos están igual de bien descritos, como son por ejemplo el estrés, la disbiosis, infecciones del tracto urinario, antibióticos y xenobióticos y otros. Entonces interactúan la predisposición genética y el ambiente y esto acaba generando esa enfermedad autoinmunitaria, que como vemos en la figura de abajo a la izquierda, aunque haya presencia de predisposición genética, si no hay factores ambientales, no habrá enfermedad autoinmune. Y sin embargo, si hay muchos factores ambientales, cuanto más riesgo haya de ambiental, más riesgo hay de que se exprese esa genética que predispone a la enfermedad, a la hepatitis autoinmune. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? La autoinmunidad es un problema muy complejo. Como decía Hipócrates, esas dos frases son de Hipócrates, que quien me escuche en general sabe que me gusta mucho. Nos dice que las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. De la misma manera nos dice Hipócrates que si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Hoy en día el enfoque del tratamiento de la autoinmunidad suele ser un enfoque muy farmacocentrista. Es decir, se mira qué es lo que sucede en la autoinmunidad, cuál es la molécula que acaba generando la inflamación. Por ejemplo, factor de necrosis tumoral alfa. Pues se da un fármaco que frena al factor de necrosis tumoral alfa. Pero ahí estaríamos ignorando todo lo que ha sucedido antes. Estamos ignorando el efecto de los factores ambientales, nutricionales o de alimentación. Estamos ignorando el efecto de la cronodisrupción, del microbioma, de las infecciones latentes o incluso de esos retrovirus endógenos, del estrés, de los tóxicos, la conducta, incluso el estrés psicoemocional entraría aquí. Entonces, si queremos realmente tratar a día de hoy con una perspectiva 360 grados, una perspectiva integral e integrativa a cualquier persona que tenga un problema de autoinmunidad, ya sea latente, porque a lo mejor todavía no tiene una expresión clínica, pero quizás sí unos autoanticuerpos, o ya sea abierta, tendremos que actuar sobre todos estos factores ambientales, igual que cuando alguien tiene una herida, pues habrá que quitarle primero el cuchillo que le clavaron, ¿no? Entonces, hoy en día no hay excusas para no estudiar de forma integral todos estos mecanismos de acción, estos factores de riesgo, y para cada patología concreta ver cuáles son los factores de riesgo, cuál es la predisposición genética y de qué manera podemos intervenir en todos estos factores que sabemos que están relacionados con la autoinmunidad. ¿Es posible o es factible de realizar? Bueno, lo cierto es que en nuestra sociedad moderna, en las ciudades, como decía Gustav Milne, pues puede ser difícil, pero podemos aprender de todos estos factores ambientales cómo hacer una vida pues más coherente con lo que espera nuestro genoma,
y de esta manera tratar la autoinmunidad con una perspectiva integral desde la psiconeuroinmunología clínica y la medicina integrativa para unas estrategias de abordaje 360 grados. Y sobre esto pues se hablará también en el resto de las charlas, sobre nutrición, sobre esos estímulos horméticos y sobre la neuroinflamación, que también pues está presente en muchas patologías autoinmunes, sobre todo las del sistema nervioso central, pero también en otras. Y en el máster pues profundizaremos en mucho detalle en todos estos factores que tienen que ver con la generación de las patologías autoinmunes.